Bien, vamos a dar las buenas noches al señor César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT. ¿Cómo está usted, señor Bazán? Bienvenido a Onda Digital Televisión y salimos por canal 794 de Cable Más, entre otros operadores. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Gracias por la ¿Podría invitación. acercarse más? Sí, le voy a agradecer que, ya que me señala nuestro director de televisión que la señal, infelizmente, de su internet es muy baja, que no se le permite ver, le voy a agradecer que eleve el tono de su voz y se acerque más a su equipo celular. Usted siente que sus aspiraciones, la de usted como la de otros trabajadores que están en esta central unitaria de trabajadores, sienten que están en boca del presidente Pedro Castillo? Mire, en realidad nosotros tenemos una frustración en tanto que las políticas de cambio en el mundo del trabajo no se han concretado. Ciertamente hay iniciativas muy interesantes como el tema de ponerle voto al tema de la tercerización, que me parece muy positivo. También la propuesta de un nuevo código de trabajo, que también necesitamos debatirlo y discutirlo. El incremento de la remuneración mínima es insuficiente, pero son temas que en realidad siguen pendientes, ¿no? Y eso está causando una frustración en el mundo, en los trabajadores. ¿A cuántos trabajadores reúne la central que usted preside, por favor? La Central Unitaria de Trabajadores representa cerca de 450,000 afiliados de la empresa privada, de la administración pública y de los autoempleados. Estos son los tres grandes sectores que conforman el espectro laboral peruano y somos justamente la única central en el país que abarca y representa al conjunto del espectro laboral en nuestro país, porque son en este momento cerca del 80% de trabajadores que se generan su propio puesto de trabajo y que no tienen derechos reconocidos hasta el momento. En la empresa privada, trabajadores adecuadamente, más o menos con condiciones adecuadas de trabajo, pues están en el 15% más o menos, y eso nos arroja entonces la necesidad de trabajar para los trabajadores de todo el espectro peruano. ¿Cuál es la diferencia con la Central General de Trabajadores del Perú? Bueno, la Central General de Trabajadores del Perú es la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú. En realidad es una de las más antiguas centrales. Nos diferenciamos de ellos precisamente en que nosotros tenemos incluidos dentro de nuestra actividad a los trabajadores autoempleados. Concebimos Correcto. el trabajador como toda persona que realice una actividad para el sustento económico de su vida. Es Correcto. decir, las demás centrales y concretamente la CNTP afilian fundamentalmente a trabajadores asalariados. Uh-huh. Bueno, es que ese En es la el empresa sentido de los privada y en la sindicatos. administración pública también, ¿no? Claro, ese es el sentido de los sindicatos y por consiguiente la base, por ejemplo, de las centrales. Eh, Usted entonces, digamos, es consciente, lo que se ve a todas luces, que conforme han pasado las décadas desde el siglo anterior, se ha visto disminuido la fuerza sindical, fundamentalmente porque hay menos empleados, menos asalariados, menos empresas también. Efectivamente, el mundo del trabajo en nuestro país es sumamente precario. La clase empresarial de nuestro país y incluso la clase política no ha sido capaz de generar el pleno empleo que es el objetivo del bienestar de una sociedad. Y esto hace que ciertamente haya dificultades para la afiliación sindical
en los diferentes sectores. En la empresa privada es difícil afiliar porque los contratos temporales priman y la amenaza del despido por afiliación sindical en las empresas es cosa de todos los días. Y eso afecta a la afiliación sindical. En la administración pública existen regímenes diversos que en realidad también la temporalidad impide la afiliación sindical. Y en los sectores autoempleados ni siquiera se reconoce ese derecho. Y usted, digamos, es consciente, si usted estuviera al lado, porque ¿usted se ha reunido con el señor Pedro Castillo a todo esto? Bueno, nosotros hemos tenido dos reuniones, una acá en el Centro de Convenciones en Javier Prado y otra en el Palacio de Gobierno, en la que hemos tenido ocasión de plantearle la necesidad de avanzar en estricto respeto y lealtad a los acuerdos o a la voluntad expresada en las urnas. Nosotros hemos planteado precisamente que... ¿Cuándo fue, señor Bazán? Señor Bazán, permítame, ¿cuándo fue la última vez que usted se reunió con el señor Pedro Castillo? Fíjate que no recuerdo exactamente, pero ha sido, me parece, en enero de este año. En este año. ¿Y siente usted que usted lo conoce de antes o solamente ahora cuando asumió la presidencia de la República? Personalmente lo he conocido cuando llegó a ser presidente de la República. Sí, he conocido sus luchas en el año 2017, en esa lucha magisterial, una huelga importante que lideró él en su momento, ¿no? Sí, una cosa es conocer lo que uno haga, digamos, las actividades que uno desarrolla en la vida. Me refiero a si usted lo conocía antes de que asumiera la presidencia de la República. Personalmente no. Ya. ¿Siente usted que en esta más reciente reunión que ha tenido, que cree usted que ha sido en enero, él ha tomado nota, ha tomado consideración, siente que ha habido una franqueza, siente que él o ha escuchado en boca de él una promesa firme en relación, dado que el señor Castillo proviene de las canteras justamente del sindicalismo, ¿ha percibido usted, ha tenido la palabra de él que va a plasmar de alguna manera esos anhelos que tienen ustedes? Mire, la apreciación que yo pueda tener de lo que él afirma es irrelevante. Más importante es lo que nosotros le planteamos y lo que él tomó nota y estas medidas que desde el Ministerio de Trabajo las viene impulsando, ¿no? Claro. No tan irrelevante, señor Bazán. Usted es el presidente de la Central Unitaria del Perú. De la central Como presidente, precisamente considero que la pregunta que usted me está haciendo es de qué pienso yo de lo que él me ha dicho, ¿no? ¿Qué impresión? Yo simplemente, claro. Eso es, por eso le digo que es irrelevante. A mí lo que me es relevante son los hechos que se materializan en la vida real. Y los Entonces hechos que se han materializado son las tres cosas que le he manifestado hace un rato. Claro. Entonces me tengo que atener a la primera respuesta que usted me ha dado en relación a que no ve plasmado que hay una desazón, una desilusión frente al señor Castillo. ¿Siente usted que, y eso sí me lo puede responder, porque usted es un sindicalista de Polendas, que ya tiene años, o sea, no es que ayer lo eligieron presidente de la central. ¿Siente usted que, y cree usted que es preciso esta reforma constitucional que ya se ha materializado, se ha plasmado en un proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la República? Desde luego que sí. Nosotros los trabajadores sufrimos justamente las consecuencias de la implementación de esta Constitución del 93, en la que se nos ha arrebatado prácticamente el 100% de los derechos de los trabajadores. Las normas laborales que hoy nos rigen en las relaciones individuales y las relaciones colectivas de trabajo están hechas precisamente, única y exclusivamente para favorecer los intereses del empresariado en las relaciones laborales. Y se ha dejado de lado justamente la parte que le corresponde a los trabajadores.
La libertad sindical está totalmente venida a menos con los diferentes tipos de contratos temporales que existen y que se desnaturalizan. La negociación colectiva está bloqueada porque la legislación abre la negociación colectiva, pero no le pone término y finalmente las empresas dilatan y nunca solucionan. Los cambios que se han agregado de arbitraje, etcétera, tampoco funcionan porque las empresas finalmente impugnan los laudos arbitrales y finalmente los trabajadores no tienen cuándo resolver sus pliegos de reclamos. El despido es una arbitrariedad permanente. Tuvo que haber una huelga de 57 días de los trabajadores de las telecomunicaciones para que el despido arbitrario finalmente se declare inconstitucional. Hoy por hoy los ceses colectivos están a la orden del día. Las suspensiones perfectas automáticas, esas son justamente abusos legalizados en estas normas fujimoristas que vienen desde los 90. Uh-huh. Usted suscribe también, porque si va a apoyar y apoya el tema de una reforma constitucional, referendo, asamblea constituyente, para luego hacer una constitución, también usted, me imagino, como corolario, está de acuerdo con una reforma en el capítulo económico. Nosotros no apoyamos lo que los señores están haciendo. Nosotros reclamamos el cambio constitucional. Nosotros reclamamos una asamblea constituyente para que se dé al pueblo el poder de definir cuáles son los mecanismos de las relaciones en la sociedad, del Estado y de la empresa. Porque hoy por hoy en esa constitución hecha en base a un golpe hecho por Fujimori, se han quitado los derechos a la ciudadanía. En la parte económica, desde luego que sí, porque hoy por hoy los oligopolios, los monopolios, son los que están haciendo y deshaciendo de la vida económica en nuestro país. Esos los contratos ley que están entregados a las grandes multinacionales en la minería, en el petróleo, etcétera, en las telecomunicaciones son verdaderamente actos que afectan la soberanía del país, que afectan el desarrollo en el país, y la pobreza y el atraso en el que vivimos es consecuencia de eso. Señor Bazán, artículo 61 de la Constitución, ¿correcto? Esta es con comentarios de César Landa Arroyo, Ana Velasco, por cierto, el actual ministro de Relaciones Exteriores. Artículo 61. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limita y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concentración puede autorizar ni establecer monopolios. Aquí no, en la Constitución no está diciendo que haya monopolios. Señora, la vida real lo dice. Ahora que en el COVID ha quedado evidenciado cómo los medicamentos son subidos por los monopolios de las farmacias. ¿Acaso no existen? Por supuesto, todos estamos de acuerdo. Ya, pues entonces esos son monopolios que están haciendo justamente abuso y reabuso con la gente. La concentración de los medios de comunicación ¿no es un monopolio también? Correcto, señor Bazán, pero la Constitución indica que está en contra del monopolio. O sea, ¿correcto?, que los medios de comunicación están haciendo cosas anticonstitucionales. O sea, que las farmacias están haciendo posiciones anticonstitucionales. Señor Bazán, en la Constitución, le he leído el artículo. No, es que si usted me dice que está bien escrito y bien claro, pero sin embargo en la realidad es otra cosa, ¿no? Termino de hablar, por supuesto, por eso. Si en la Constitución está, lo que hay que hacer es hacer cumplir la Constitución de la República. ¿No le parece a usted? La Constitución tiene que ser revisada por el pueblo. La Constitución necesita ser modificada de acuerdo con los intereses de la sociedad. Y eso es lo que nosotros debemos promover. ¿Por qué no darle al pueblo la posibilidad de definir su destino? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el temor? Señor, le hago una sencilla pregunta. Estamos de acuerdo en el artículo 61. No se trata que usted la redacte ni yo la redacte. Aquí está.
Lo que hay que hacer, ¿acaso no es hacerla cumplir? Mire, si ese artículo está bien como usted dice, los constituyentes cuando la revisen lo ratificarán. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué necesidad hay? Pregunto. No me responde. La primera cuestión es, si acá usted, luego que termine esta entrevista, usted puede revisar la Constitución, artículo 61. ¿Por qué no se hace cumplir? Oiga, el artículo 61 del que usted habla tiene que ser interpretado con otro conjunto de artículos que existen en la Constitución. Y en esa interpretación articulada del conjunto se dará cuenta usted que no puede hacer absolutamente nada contra los contratos ley, contra todo ese tipo de cosas, porque si no, los señores empresarios se van a hacer una denuncia afuera del país y le ganan al país y ganan millonadas a través de arbitrajes fraudulentos, dicho sea de paso. Y Eso no es entonces, una respuesta. eso, ahorita hay varios casos en ese Pues, partamos de la estadio. Constitución. Claro, partamos de la Constitución. Lo que sucede es que hay que hacer cumplir la Constitución. Y, por ejemplo, en algunos casos donde debe entrar a tallar es Indecopi, quien es la institución que debe, por ejemplo, o que se reglamente. Pero, en fin, ahí está la Constitución. Terminada esta entrevista, usted la puede revisar. Una última pregunta, como yo a usted le conté, teníamos solamente 15 minutos previstos. ¿Tienen ustedes planificado alguna acción sindical? Bueno, nosotros en esos días tenemos justamente el 30, el domingo primero es el Día Internacional de los Trabajadores. El día de hoy es un día mundial donde se reconoce, se rinde homenaje a todos los fallecidos por accidentes de trabajo, que en cada segundo a nivel mundial fallecen los trabajadores. Y el 1 de mayo, ciertamente nosotros vamos a hacer una concentración en la Plaza 2 de Mayo para demandar el cambio constitucional, para demandar la reforma laboral democrática, para demandar la generación de empleo, para demandar la reforma de la seguridad social, para demandar el reconocimiento de los trabajadores autoempleados y para demandar el desbloqueo de las negociaciones colectivas. Y en ese escenario vamos a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Muy bien. Señor César Rabazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, le agradezco su presencia aquí en Onda Digital Televisión. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Una pausa y volvemos.